Abre su PowerPoint, doctor Medina. Muestra el PowerPoint. Ya. Ya lo abrí. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Pandemia por coronavirus. Correcto. Ujú. Buenas ¿Se ve, tardes, doctor Alvites, doctores, profesores, buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, buenas tardes. Delegado, ¿se ve el PowerPoint? Sí, doctor. Ponga su PowerPoint. Ábrelo como si estuviera abriendo cualquier PowerPoint. Sí, sino que yo no lo veo. Está cargando. Si no, pásamelo por WhatsApp, doctor. Yo se lo paso y usted me dice siguiente. Voy pasando las diapositivas. Ujú. En lo que hemos trabajado, nos tuvimos que salir del Zoom porque ya no se querían mover para nada. Pero sí hemos visto los videos y sí, o sea, sí toda la semana hemos estado hablando de juegos, tambor, o hemos ido también. Ahora sí creo que sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor, se está viendo. Ya. Muy bien. Ok.
Buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día nos han permitido hablar con ustedes esta semana 6 en relación a un hecho muy importante, vigente, real, que es la pandemia por coronavirus, COVID-19. Nosotros, lógicamente, vamos a irles dando los elementos necesarios para que puedan ustedes mañana poder hacer un debate sobre una lectura que les voy a entregar justamente para poder complementar esta reunión. Las competencias que están en relación a este tema es analizar la epidemiología y los factores asociados al COVID-19, ¿no? El temario que vamos a tratar hoy día es una introducción con los datos del inicio y actualizado sobre la pandemia, los datos epidemiológicos sobre la que se basa justamente la evolución de esta pandemia, las medidas de control que existen y que se han dado en forma paulatina, y finalmente los equipos de protección personal, que en sí es un video que vamos a presentar dado por el Ministerio de Salud en relación a este hecho. Pues bien, lo primero que tenemos que decir nosotros, ¿no?, que desde la identificación de este virus SARS-2, ¿no?, en enero del 2020 aproximadamente en el mundo se dio a conocer esto, los chinos habían informado justamente este detalle sobre este hecho, y ya en el 6 de mayo del 2020 fue confirmado a nivel mundial justamente más de 2.241.000 casos de COVID-19. Se había observado en todas las regiones del mundo, inicialmente en Europa y después en las Américas, ¿no?, todo un hecho importante en relación justamente a la evolución de este virus. En el Perú, el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado de COVID-19. Esto es en un ciudadano que había viajado a Europa, ¿no?, y que tenía historia no solamente de haber estado en un país, sino en varios países en un viaje de turismo. Pues bien, a partir de este caso, ¿no?, importado, es que se comienza a observar la evolución de este virus en nuestro país. Para ello debemos decirles previamente que los coronavirus al que pertenece este virus, el COVID-19, es en sí una familia que ya se conocía en el mundo, ¿no? Los hechos más importantes de esta familia de coronavirus es la que sucede en el 2003, donde se registra en seres humanos un síndrome respiratorio agudo severo. Esto estuvo detectado en el 2002 justamente en China. Hubo en aquella época, en el 2002, cerca de 650 muertos, ¿no?, que se ubicaron en toda la zona de China y Hong Kong. Esta evolución fue entre el 2002 y el 2003. Se aducía en ese primer momento que el contagio había sido inicialmente como reservorio los murciélagos, ¿no?, y que transmitían el virus, ¿no?, a los humanos. Posteriormente, también otro coronavirus de la familia, en el 2012, se identificó, y en este caso se identificó en una zona de Arabia Saudita. En este caso fue aislado fácilmente el virus y solamente se constató un promedio de 800 muertos en Medio Oriente, ¿no? Esto es muy importante previamente. Ya posteriormente, en China, el SARS-CoV-2 COVID-19 es descubierto, ¿no?, en noviembre del 2019, ¿no?, y solamente en enero China ya anuncia que el problema estaba sucediendo y que estos sucesos habían sido trasladados no solamente en China, sino casos detectados en Japón, en Tailandia, en Corea del Sur, en Taiwán y finalmente en Estados Unidos. Se aduce que el mercado de pescado de Wuhan era el foco de la epidemia. No sabemos exactamente si fue de laboratorio o fue un trastorno propio de esa especie marina. Pues bien, esto fue el inicio de lo que se manejó como problema de pandemia,
inicialmente las dos primeras epidemias quedaron autolimitadas y la séptima, ¿no?, la que conocemos como pandemia, es la que nos lleva al momento de conversar sobre el mismo. ¿Cuál es la capacidad de transmisión del coronavirus COVID-19? Tenemos que valorar primeramente que la evolución nace a partir de un caso primariamente establecido, la primera generación. Y esta primera generación, un individuo conocido en ese momento, ¿no?, entra en contacto directo con gentes. Y estas gentes transmiten igualmente cada uno de ellos a 4 más. El primero 4, el segundo 4, el tercero 4, y va multiplicándose. Entonces, en la segunda generación tenemos exactamente, primeramente, los infectados son los trabajadores de salud que atienden a los casos de primera generación. Después se tiene que estos mismos contactos iniciales infectan a miembros de sus familias. Se hace seguimiento a los miembros de sus familias y estos, ¿no?, hacen la cuarta generación porque infectan ya agentes de la comunidad y esto se hace ya inmanejable. Esto llevado a lo que sucedió con el primer caso importado del coronavirus. Entonces, igualmente, los primeros contactos que tuvo esta persona, ¿no?, fue en el avión, aparentemente investigados epidemiológicamente 2 personas, ¿no? Contacto con los trabajadores de la salud, miren ustedes, ¿no?, varios grupos de ellos que hacen justamente en los casos confirmados, estamos hablando que después llegan a la segunda generación, y finalmente, ¿no?, personas que a partir de este contacto inicial importado fallecen. Todo esto con datos epidemiológicamente establecidos. Una vez que ya pasa la tercera generación, sencillamente se hacen incontables y por lo tanto ya no identificados. Y esto evoluciona ya hacia toda la comunidad. Y finalmente el Perú, entre el 6 y 15 de marzo, en la que se detecta en Lima, ¿no?, el primer caso, comienza esto a expandirse. Los siguientes casos fueron detectados en Arequipa, Huánuco, Ica, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Piura. Entre el 16 y 30 de marzo del 2020 se reporta casos nuevos en Loreto, Madre de Dios, San Martín, Junín, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Ayacucho, Tacna y Huancavelica. Miren ustedes, estoy nombrando ciudad por ciudad donde se comienzan a identificar. Y en abril, ya en la primera semana de abril del 2020, ¿no?, estos casos nuevos también se registran en Apurímac, Moquegua, Amazonas, Puno, Ucayali. Ucayali registra justamente en esta primera semana de abril su primer caso. ¿Qué sucede para que lleguemos nosotros a la cuarta fase de esta primera evolución? Lógicamente, la primera fase, que ha sido el inicio del paciente importado, ¿no?, aparentemente esto sucede en forma asintomática, ¿no?, desde diciembre. Los casos van aumentando y en marzo, que ya tenemos nosotros detectados el primer paciente, ¿no?, en el mundo ya estamos en la segunda fase. Esto es en el mundo. En la tercera fase, cuando ya los gobiernos se dan cuenta que existe ya el virus indetenible, se producen ya las cuarentenas obligatorias. Y por lo tanto, ya asistimos a una transmisión sostenida, incontrolable, y se toman recién las acciones de restricción total de movilidad en un país, en la cuarta fase. Se investiga las fuentes de transmisión y la forma de transmisión y se detecta que fundamentalmente que la transmisión es por gotitas o microgotas, ¿no?, que se hacen con conversar, con estornudar, con toser, y se irradian hasta más de 1,20 m de contacto personal.
de persona a persona. Por lo tanto, comienza a tener alta liberación de virus en secreciones nasofaringeas en la primera semana de contagio. La propagación geográfica es muy interesante, ¿no? El 86% de infecciones eran no reconocidas antes de las restricciones de los viajes del 23 de enero de 2020. Por ende, los casos confirmados de COVID-19, ¿no?, que se comienzan a contabilizar probablemente de 5 a 10 individuos por cada enfermo que aparece. También lo que tenemos es que comienza a suceder las pruebas de laboratorio, que es lo más importante para confirmar los casos. Y estos números de casos percibidos y son multiplicadores y, por supuesto, sustanciales para saber que estamos a una infección severa. Se comienza a hacer la evaluación y el estudio, ¿no?, de la sintomatología y el tiempo previo de incubación. Y se comienza a evolucionar y se sabe en esos días que los contagios suceden de 1 a 3 días antes del comienzo de los síntomas. Por lo tanto, ya no es suficiente la sintomatología nada más, sino limitar y delimitar los contactos con que las personas tienen estos problemas y con los síntomas o sin ellos directamente. En este caso, ¿no?, lo primero que se pide a la población es que haya distanciamiento social. El distanciamiento social, algo tan elemental, se convierte en una respuesta de salud pública a la pandemia del COVID-19. De los pacientes detectados con sintomatología, ¿no?, se valora la evolución clínica y, por lo tanto, la gravedad de los mismos. Se valora alrededor de 17.185 casos y se sabe de estos grupos, ¿no?, que el 82% es moderado, el 15% es severo y el 3% entra a estado crítico. Para una mnemotecnia más simple, trabajamos sobre el 80%, ¿no? El 80% de las gentes generalmente no hacen sintomatología y si lo hacen muy leve, ¿no? El 15% hace una sintomatología que busca atención médica, ¿no? Y el 5% entra a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es una mnemotecnia más simple. El primer análisis preliminar de los riesgos de mortalidad del COVID-19 en el Perú, en el 2020, se detecta que los más expuestos son las personas, la población mayor de 60 años y con predisposición previa. La obesidad es un primer factor que se tiene en cuenta y, por lo tanto, dos elementos, mayor de 60 años y la obesidad, como condiciones determinantes del riesgo a morir por COVID-19. Entre otros factores de riesgo también se identifican que la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad hepática, las enfermedades cardiovasculares, los problemas neurológicos, la diabetes y el cáncer son, ¿no?, condicionantes para que la mortalidad por el COVID-19 vaya aumentando. En este caso, eso nos sirve para poder hacer lo que se denomina optimizar la respuesta sanitaria para la atención multidisciplinaria de los adultos mayores y de los pacientes que tengan comorbilidad y que hayan sido identificados. Todo eso es un proceso de evolución y de conocimiento del virus. Ya se pudo hacer en un determinado momento, ¿no?, la valoración de los casos positivos por sexo y grupos de edad, grupos etarios. Y verán ustedes que la gran mayoría de los casos positivos de COVID-19, año 2020, ¿no?, sucede mayormente en varones y en la edad entre los 25 años y los 54 años, 54 años de edad. Son los grupos más expuestos para hacer necesariamente el proceso de infección. Preferentemente los varones, disminuyendo las mujeres. En porcentajes, el 61
6% correspondían a los varones. Si comparamos el 2020 y el 2021, la evolución ha sido proporcionalmente igual, solamente que en el 2021, ¿no?, ya comienza a disminuir las proporciones con relación al 2020, pero se mantienen que los procesos de infecciones, ¿no?, son más en los adultos, ¿no?, fundamentalmente, y a predominio de los varones. Lo que sí es que ha disminuido la cantidad de infectados. Por decirles, muy simple, ¿no? Los mayores de 80 fue de 5.14, ¿no?, proporcionalmente, y en el 2021 ya tenemos que fue de 4.29. Ha ido bajando, ¿no? En todos los grupos etarios las infecciones han ido bajando. Posiblemente, pues, el manejo de las vacunas comienzan a hacer el efecto necesario. Vamos a ver más adelante los hechos día a día. Desde el punto de vista de la epidemiología, el dato epidemiológico, la vigilancia epidemiológica desarrolla pues un rol muy importante dentro de lo que es el control de esta pandemia. Existe una vigilancia, una prevención y un control del COVID-19. Todos estos elementos son conocidos generalmente por todo el personal sanitario, inicialmente el principal líder de salud como es el médico, y se comienza a dar alertas epidemiológicas. Y las alertas epidemiológicas van saliendo de semana en semana, en un primer momento, ¿no? Se valoran las presentaciones de los problemas que existen, se crean y se van edificando documentos normativos que van cambiando semana a semana, mes a mes, porque casualmente estábamos ante una pandemia de origen totalmente desconocido que no habíamos tenido anteriormente conocimiento de ellos, y por lo tanto aprendíamos todos los médicos y todo el personal de salud en el mundo a reconocer esta pandemia. Por lo tanto, los instructivos eran cambiantes, las normatividades tenían que ir mejorando, ¿no?, de acuerdo al conocimiento que conteníamos a nivel mundial y a nivel nacional. La priorización de escenarios según necesidades de fortalecimiento y apoyo a la respuesta ante COVID-19 en el 2021 tiene como indicadores básicos, ¿no?, la tasa de incidencia, el porcentaje de positividad, la tasa de mortalidad, ¿no?, la letalidad y, por supuesto, algo que no es contabilizado directamente, como es el porcentaje de mortalidad domiciliaria. Todos estos elementos de juicio tienen que ser vistos con los datos epidemiológicos. Los epidemiólogos comienzan a trabajar con indicadores para tener justamente la información necesaria para poder actuar. En lo que se refiere al Perú en la vigilancia y cómo ha sido instituido y cómo progresivamente hemos ido avanzando en el conocimiento, ¿no?, primeramente había que valorar los casos confirmados que son sintomáticos, los casos cuyo resultado de prueba confirmatoria se registran en el día, los resultados que se incluyen también y que fueron captados y examinados en los días anteriores, los casos que fueron atendidos en instituciones públicas y privadas en el sector salud, o sea, era importante la notificación en este caso de todas las instituciones, sea pública o sea privada. La confirmación epidemiológica tenía que ser rápida, dinámica, ¿no?, de acuerdo a los cambios que habían, y las notificaciones y las confirmaciones de los casos debían realizarse justamente fecha a fecha, muchas veces inicialmente día a día. Las fuentes de información utilizadas por el MINSA no eran una sola. Como teníamos diferentes grupos que trabajaban sobre el mismo, como son el MINSA propiamente dicho, salud, los hospitales y los elementos sanitarios de las fuerzas policiales, las fuerzas sanitarias, municipales, y todos ellos, entonces había información que había que ser filtrada y tenía que ser codificada. Por lo tanto, tenía que buscarse gentes con autoridad para poder
entregar y también recibir la información necesaria. NOTI COVID-19 es un sistema de registros de información y vigilancia epidemiológica básica. El SICOVID es un sistema de registro y pruebas rápidas, ¿no?, y de respuesta del COVID. El NetLab, sistema de información para registro y resultado de pruebas de laboratorio. Y finalmente, el SINADEF, el Sistema Nacional de Registro de Funciones en Línea. Todos estos elementos tenían que complementarse para tener una información más certera, más validera. Miren ustedes en el 2020 cómo es que evoluciona nacional y en Lima y el resto del país la porcentualidad de positividad de muestras procesadas por COVID-19, ¿no? Y tenemos en un momento dado, semana a semana, cómo es que semana a semana se ve la incidencia de la enfermedad, la positividad me refiero, de la infección en Lima, ¿no? Y cómo esta evoluciona casi paralelamente, ¿no?, a los hechos que suceden en el resto del Perú. Cómo es que en algunas zonas eran más intensamente positivas que en otras. Y tenemos, lógicamente, el Perú ya como total. En este caso, el Perú en general y Lima presentaba tendencias descendientes, mientras que el resto del país tenía una descendencia también que habían pensado descender mucho después, ¿no? Aunque la positividad era bastante alta de estos hechos. Estamos hablando 2020. En el 2020 vemos cómo es que Lima, Callao, semana a semana también evoluciona, fundamentalmente por el hecho de que se comienzan a tomar las muestras en forma masiva y cómo es que aparecen las positividades en ellas y cómo evoluciona la positividad. Lógicamente, en esta primera ola, después vamos a ver el cuadro de la segunda ola, la tendencia comienza a bajar. Podemos ver del 2020 al 2021 las dos olas y las tenemos por fechas y por semanas. Lógicamente, esto es muy importante revisarlo, ¿no? En el sentido de que, por decirles a ustedes, las notificaciones fueron ya haciéndose central con el MINSA y cómo es que, primeramente, en marzo del 2020 era insignificante y cómo esto va aumentando hasta que comienza a bajar, ¿no?, a noviembre del 2020. Ya tenemos que en noviembre del 2020 se había normalizado, si gustan, ya se había estandarizado y se había manejado aparentemente el problema. Y cómo es que a partir de diciembre de 2020 nuevamente comienza a subir. Y comienza a subir en tal forma, ¿no?, que hace picos muy altos, miren ustedes nuevamente, mientras en la primera pandemia, la primera generación, había sido, los picos más altos habían sido en julio del 2020, acá en el 2021, los picos más altos han sido aproximadamente, ¿no?, en marzo de este año. Y cómo es que lentamente ya tenemos bajando estos picos y lógicamente ya se han establecido directamente en ello. Entonces, eso es muy importante. El nivel de descenso del mismo. Discúlpenme, se me quedó la plancha. ¿Está pasando en la computadora? ¿Está pasando en ustedes? Porque a mí se me ha quedado pegado. No, doctor, se quedó pegado. Ya volvió, doctor. Ya. Ahí está. Ya Listo. pasó. Listo, ya pasó.
Entonces, tenemos nosotros dos totales, el 2020 y el 2021. Los datos de pacientes, de casos, en este caso, acumulados y confirmados, lo que tenemos ahora al 8 de septiembre, hace 2 días, ¿no? Miren ustedes, interesante. Creo que esto se ve mucho mejor en un cuadrito, déjenme ver. O sea, lo que acá se ve son regiones, ¿no? Y cómo es que las muestras de positividad se ha ido haciendo con el PCR, con el PR y con el antígeno. La figura está en que, por decirles uno de ellos, ¿no? Ica, que es una de las regiones de mayor infección, tenía 363.000, ¿no?, de muestras totalmente tomadas a fines del 2020, y esta misma Ica, ¿no?, la positividad también había bajado con 58.018 de muestras tomadas al 8 de septiembre, hace 2 días, había bajado justamente a 13% de positividad. Acá tengo otros cuadritos, vamos a verlos después. Casos de positividad de COVID-19 según etapa de la vida. Se confirma, ¿no?, que el adulto a partir de los 30 años a 59 años, con 1.44 se mantiene alta su positividad. Los adultos de esas edades son los que más expuestos a contagiarse y por lo tanto a transmitir no necesariamente a hacer la enfermedad, pero sí a la positividad de los casos, ¿no? Los niños son los menos expuestos, 0.14, ¿no? Los adultos, 1.32, siguen siendo el otro grupo expuesto, ¿no? Estamos hablando en todo caso, con todos los elementos de laboratorio que se han hecho, 2.158.000 casos, de los cuales el adulto mayor representa el 17%, los niños representan el 3%, los adolescentes representan también el 3% y los jóvenes representan el 20%. Esto está en relación a casos de positividad de COVID-19. Las características clínicas de los casos positivos de COVID-19 en relación a síntomas y signos. La tos sigue siendo el elemento signológico de mayor positividad, con un 62%, el malestar general el 52%, el dolor de garganta el 51%, ¿no? La irritabilidad y los elementos del sensorio son los menos que ha sucedido, o sea, la gente se complica neurológicamente en forma menor. Los problemas de diarrea, en todo caso aparato digestivo, el 12%, náuseas y vómitos el 7%, ¿no? El dolor abdominal el 3%, el hecho de no poder oler los alimentos, la anosmia, es el 1.7%, nada más, no es tan alto, ¿no? Los mayores problemas que tenemos son la tos, el malestar general, el dolor de garganta, la fiebre y los escalofríos. Por supuesto, el dolor de cabeza. Son las características clínicas de mayor cuantificación que se ha tenido al respecto. Acá lo que nos interesa valorar justamente es cómo la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad ha caminado. Miren ustedes, mientras la tasa de incidencia más alta es Moquegua, la tasa de mortalidad donde más gente ha fallecido es Ica. Y de ahí comienza a bajar, ¿no? Ahí comienza a bajar. La tasa nacional Perú, en lo que se refiere a incidencia, ¿no?, es el 19%, mientras la mortalidad es el 8.8%, nivel nacional. Mientras la tasa de incidencia y de mortalidad casi es similar en las zonas más bajas, como es Apurímac, ¿no? Lo mismo no sucede con otros departamentos, siendo, por lo tanto, como les cuento, la Amazonía la más infectada, pero la tasa de mayor mortalidad, la zona de
Ica y Callao fundamentalmente. Acá tenemos la tasa de mortalidad nacional y regional acumulada, ¿no?, al 8 de septiembre del 2021, hace 2 días, cómo ha ido acumulándose, ¿no? Y tenemos que la más alta tasa, ¿no?, de mortalidad la tiene Callao. Callao, Ica, Lima Metropolitana, Moquegua, Lima Región Provincia y Lambayeque son las más altas tasas de mortalidad. Las de menor tasas, miren, es las zonas de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho. No hay una relación directa de regiones por tipo climático, costa, sierra y selva. Más bien está en relación cómo es la respuesta, ¿no?, de las gentes que obedecen o no obedecen, lógicamente, al razonamiento de cuidarse de las infecciones. Cómo es la sensibilización de las gentes para que se cuiden justamente del proceso de infección. ¿Qué criterios se ha utilizado para identificar los pacientes que han muerto por COVID-19? Hay diferentes criterios que se han utilizado. Lógicamente, el criterio más valedero debería ser el criterio serológico, ¿no es cierto?, en el cual se haya detectado en el fallecido el diagnóstico serológico. Pero no siempre ha sucedido así. Entonces se han utilizado diferentes otros criterios, ¿no? El criterio serológico, el virológico, el aislamiento del virus es lo más importante. Después se ha utilizado el criterio radiológico, el criterio epidemiológico, el criterio de investigación epidemiológica, el criterio clínico y finalmente lo que el médico o el personal de salud que ha extendido un certificado de defunción ha colocado como diagnóstico final. Entonces, todos estos elementos de juicio han sido considerados para definir al paciente fallecido por COVID-19. Lógicamente, cualquiera de estos criterios, virológico el más importante, y el SINADEF, que se coloca a partir del diagnóstico escrito por un personal de salud, o político, porque en hay áreas geográficas en el que el certificado de defunción lo da un juez de paz, lo del alcalde, en áreas en las que no hay médico. Entonces, todo ello se utiliza para poder hacer el consolidado de la muerte por COVID-19. Entonces, acá tienen ustedes los criterios que se han utilizado. La letalidad, ¿no?, del COVID-19 según la ola y las etapas. En la primera etapa, vean ustedes, la letalidad más alta fue, ¿no?, la letalidad más alta fue en el adulto del 30 a 59 años, dice, por favor, solamente 4.29. El más alto fue el adulto mayor. Ya no quedan más adultos mayores que fallecer, que fue 36.6. En la segunda ola, igualmente, siguió el mismo criterio, ¿no? El adulto mayor de 60 o más años y el adulto de 30 a 59. Los elementos de letalidad se han conservado, la primera y la segunda ola. Esta es la gráfica que les decía inicialmente, cómo ha evolucionado, ¿no?, las muertes de COVID-19 hasta el 8 de septiembre de este año, hasta hace 2 días. Y cómo esta gráfica nos menciona justamente las etapas de más alta letalidad, de mortalidad el año pasado, ¿no?, el año pasado por mediados de julio, y bajando finalmente a establecerse, a mantenerse ya bajo, ¿no?, a mediados de, tenemos acá, de octubre. Y cómo es que nuevamente la segunda ola en este año se eleva tremendamente, ¿no?, tremendamente, ¿no?, y lo vemos en febrero de este año, y cómo actualmente, que ya estamos en septiembre, ha bajado nuevamente.
estamos con una letalidad bien baja y seguramente cuando venga la tercera hora, Dios mediante, esperemos que no sea así, vamos a tener otra gráfica parecida. Tenemos muertes totales al 8 de septiembre, hace 2 días, de 198.621 muertes. Y solamente en el día 8, hace 2 días, en ese día fallecieron 18 personas, ¿no? Después son los elementos de actualización de datos recientes. Esta es una gráfica para valorar por macrorregión cómo evolucionó la primera y segunda ola en el norte, en el oriente, Lima y Callao y centro, ¿no? Miren ustedes, justamente en el oriente casi desapareció, ¿no? Recuerden ustedes que la zona de Loreto había hecho aparentemente ya una inmunidad de rebaño, ¿no? Porque casi toda la población se infectó. Y miren cómo bajó tremendamente a casi ya no tener nada, y después en la segunda ola volvió a subir, ¿no? En las otras áreas, Lima, Callao, norte y centro, no hemos hecho inmunidad de rebaño, pero miren ustedes, también bajó, ¿no?, tremendamente para volver nuevamente la segunda ola, y actualmente estamos bien bajos en Lima y Callao. Muerte de COVID-19 según el Sistema de Vigilancia de Notificaciones y Sistema Nacional de Defunciones. Dos elementos: notificaciones y el certificado de defunción, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que justamente la evolución de cómo los casos de región a región o departamentos, la gran mayoría de nosotros todavía nos acordamos que son departamentos, cómo es que ha acumulado el número de muertos desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y cómo es que el día 8, hace 2 días, ese día, cuántos fallecieron en cada departamento por el diagnóstico de COVID-19, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Seguimos teniendo grandes problemas en Ica, cerquita a Lima, ¿no? Cerquita a Lima. La tendencia de las defunciones confirmadas por COVID-19 según regiones naturales a diciembre de 2020. Esto es historia, ¿no? ¿Cómo es que se comportó? Tenemos ustedes lo más clarito, amarillo, menor de 2, ¿no? Y lo más severo, de más de 10, las zonas más oscuras. Y verán ustedes que la zona de la costa es la que más expuesta, ¿no?, a la tendencia de defunciones confirmadas de COVID-19 estados. Miren ustedes la zona costera, ¿no? Y lógicamente Arequipa disminuye un poco y Moquegua nuevamente tiene alta incidencia. Entonces, generalmente las zonas más afectadas han sido la zona de los departamentos de la costa. Y quizás la zona sur, la zona sureste es la que menos complicaciones en relación a la tendencia de defunciones ha tenido. Esto es unos elementos estadísticos. Según lugar donde ha fallecido el paciente diagnosticado o confirmado de COVID-19, el mayor albergador de pacientes, lógicamente buscando recuperarse y no llegar a morir, fueron hacia el MINSA, hacia los hospitales del MINSA, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Nosotros, los que trabajamos en el MINSA, somos los que hemos recibido la mayor cantidad de pacientes con problemas de COVID-19. Después es salud, ¿no? Después hospitales de las policiales y Fuerzas Armadas, ¿no? Y las clínicas. Pero lo que nos llama la atención, el porcentaje
que no fue atendido por un personal de salud o que no fue atendido en un hospital y que falleció en su casa. 3.172. ¿No? Entonces, repito, la mayor frecuencia de defunciones se registraron en los hospitales del MINSA, ¿no? Y lo que llama la atención que un alto porcentaje falleció en su domicilio, 3.172. Cuando decimos domicilios, en domicilio propio o de vivencia correspondiente, pero también gentes que fallecieron en alojamientos, albergues o incluso en la vía pública. Todo eso se incluye en esa barra roja que es alta, pues, ¿no? Gente que no llegó a tener atención médica correspondiente. Medidas para el control de la epidemia. ¿En qué se ha preparado la gran mayoría de países para responder adecuadamente a esta gran pandemia de COVID-19? Primeramente, la vigilancia epidemiológica activa. Esta vigilancia epidemiológica activa ha hecho o hace que tengamos detecciones tempranas y con ello podamos aislar y manejar los casos. Y al aislar y manejar los casos en forma adecuada, la prevención de la propagación del COVID-19. Esa es la importancia básica de cómo responder epidemiológicamente ante esta pandemia. Lógicamente que todos los elementos de juicio de todos los sistemas de salud lo que buscan es justamente detección del COVID-19. Esto es alerta temprana. ¿Quiénes lo pueden dar? Pueden dar a través de las vigilancias veterinarias, a través de las enfermedades de transmisión y alimentos, a través de los servicios de salud, a través de fuentes propias de grupos humanos que dicen en tal barrio, en tal calle hay gente enferma, y eso llega a los oídos de la gente de salud y va a buscar, comienza a buscar casos, ¿no? Esta detección de alerta temprana, como repito, se verifica y se evalúa y se investiga, ¿no? Y una vez valorado, verificado, se hace acciones de respuesta. Y estas acciones de respuesta justamente son aislar el caso, reconocer a los contactos y modificar sus estilos de vida. ¿Eso qué significa? Valorarlos desde el punto de vista de evitar la propagación del virus, ¿no? Manteniéndolos con los elementos necesarios para ellos, ¿no? Protección facial, que eviten el contagio finalmente. Esta es una alerta epidemiológica código de gravedad que el ministro llega a tener en su escritorio bajo esta papeleta, si la llamamos, ¿no? Papeleta muy simple, ¿no? Es la alerta epidemiológica, ¿no? Ante un riesgo de intensificación de la transmisión comunitaria del COVID-19 en el periodo de cuarentena en el Perú. Esto es una papeleta que llega al escritorio del ministro. Para poder hablar el mismo idioma, todas las gentes que tenemos que ver con la información epidemiológica, la información clínica y la información que tenga que ver con un paciente de COVID-19, se ha tenido que estandarizar términos. Y por supuesto, estas estandarizaciones de términos se ha escrito y hay un manual. Entonces hay definiciones operativas, qué es lo que es un contacto directo, lo que es cuarentena, lo que son personas, ¿no?, que están en contacto con pacientes y que son de origen nacional o extranjeras, ¿no? Todas estas definiciones están dadas en tal forma que permitan hablar el mismo idioma a todos los que tenemos que ver con la detención de esta epidemia o esta pandemia, de esta pandemia. También hay que entender el aislamiento domiciliario, que es un procedimiento fundamental para poder
detener a una persona sospechosa o confirmada del COVID-19 y restringir su desplazamiento dentro de su alojamiento, vivienda, por un lapso de 14 días. Esto es obligatorio, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una definición muy importante. La otra definición muy importante es el aislamiento hospitalario, ¿no? Que está dado con relación a una persona sintomática o con complicaciones y se mantiene en áreas separadas de otros pacientes por un periodo de 14 días, contabilizados a partir del inicio de los síntomas. Este cumplimiento de cuarentena está normado y está normado por documentos, resoluciones y todos los elementos legales disponibles para que las diferentes áreas, las DIRESAs, las TISAs y todas las demás instituciones y oficinas del sector salud puedan tener la operatividad de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Seguimos valorando definición de caso confirmado, caso descartado, ¿no? Infección asintomática, todos estos elementos de juicio que tienen una definición ya establecida. Los aspectos generales de los procesos y los registros del acceso a la información está dado justamente bajo los criterios ya establecidos y por lo tanto hay procesos que vamos hasta el proceso 8. El proceso 1, contacto con el ciudadano identificado con un caso sospechoso. El 2, la toma de la muestra del caso sospechoso. El 3, estamos hablando de procesos que van concadenados. El 3, procesamiento de la muestra. El 4, comunicación de los casos positivos. El 5, seguimiento clínico de los casos con indicaciones de aislamiento domiciliario. El 6, atención prehospitalaria. El 7, atención hospitalaria, ¿no? Y el 8, el paciente ha fallecido. Lógicamente que estos procesos no son necesariamente en cascada. La necesidad de atender a un paciente puede adelantar un proceso, pero en líneas generales debe seguir esta cascada de procesos del 1 al 7. El 8 en sí ya no es un proceso de vida, sino es un proceso más bien de cómo manejar con dignidad a un paciente fallecido. Otras acciones a desarrollar en una alerta epidemiológica. Lo mismo que sabemos nosotros en relación a cualquier tipo de epidemia o pandemia. La notificación, la investigación y el análisis epidemiológico. Las medidas preventivas y de control de infecciones. Las medidas de prevención y control de lugares cerrados. Manejo de cadáveres de casos sospechosos o confirmados. Manejo clínico y organizacional de los servicios de salud. Y por supuesto, lo fundamental que debiéramos hacer todos, la comunicación de los casos para la investigación. Las medidas iniciales que se hicieron y que hasta ahora todavía se siguen haciendo, con las mejoras del caso, ¿no? Fue cómo manejar un paciente sintomático y cómo manejar un paciente asintomático que había ingresado a nuestro país por las diferentes vías de ingreso, generalmente el aeropuerto, ¿no? Los sintomáticos pasaban a la sanidad internacional con aislamiento, ¿no? El sospechoso clínico o diagnosticado pasaba a ser focalizado, ¿no? En una área confinada, ¿no? El sintomático también rápidamente ya pasaba a un hotel o a su domicilio en forma de confinamiento, ¿no? Estricto, para evitar justamente la propagación de los mismos. Esto, escrito en el papel, ha sucedido en muchos casos que la población, por desconocimiento del problema en que vivíamos, hacía caso omiso o se rebelaba ante el hecho de perder su libertad transitoriamente, su libertad de tránsito. Y por supuesto, la unidad de intervención para poder casualmente tener los casos y poderlos tener en forma epidemiológicamente investigados. Todo esto es una cadena
de acciones hechas en ese sentido. También se describió y se estableció qué se tenía que hacer y qué tiene que hacerse en un paciente que tiene, ¿no?, coronavirus y que puede estar en su domicilio fundamentalmente, y por qué teníamos que tenerlos en sitios no focalizados muchas veces, porque no todos teníamos la oportunidad de asistir, por decirles, al hospital de ATE, ¿no? Pero si asistía al hospital de ATE, lógicamente ya los procesos estaban totalmente establecidos y están establecidos actualmente, ¿no? El hospital de Vitarte ATE tiene todo los procesos establecidos en tal forma. Esto lógicamente no ha sido desde el primer momento, eso se ha ido mejorando con el conocimiento de los problemas de los pacientes y las respuestas que se daban al mismo. La unidad de intervención avanzada, que está circunscrita en este caso al hospital de Vitarte, da elementos de juicio muy interesantes, ¿no? ¿Qué cosa es un hospital o una intervención avanzada? Sobre todo en cuidados críticos. Es el hospital seleccionado para la atención de casos confirmados para fines de aislamiento y manejo de casos confirmados. En este caso, el único quizás es el de Vitarte. La vigilancia epidemiológica, la medida de control de transmisión del virus, que significa bioseguridad, el aislamiento, la definición del caso, ¿no? En este caso confirmado, el diagnóstico clínico y del laboratorio, los manejos de las complicaciones, los manejos de pacientes fallecidos. Esto de los manejos de complicaciones, ejemplo, escapa en muchos casos al hecho del alta del paciente supuestamente mejorado o restablecido de la fase aguda del COVID-19. Ahora nosotros asistimos a pacientes que hacen complicaciones posteriores. Uno de los mayores problemas de los pacientes que hacen complicaciones posteriores, habiendo sido de alta y regresado a su domicilio, son los problemas de miocarditis. El problema mayor con el corazón, pacientes que fallecen por problemas cardíacos y que ya no son contabilizados como pacientes fallecidos por COVID-19 porque no se acercan ya a los elementos que anteriormente se estaban manejando. Hay pacientes también con insuficiencia renal crónica y que están ingresando a programas de diálisis, y todos ellos posteriores, ¿no?, después de 15 a 3 meses de haber sido dados de alta del COVID-19. Todo esto tiene que ir mejorando, lógicamente que sí. Finalmente, la situación del COVID-19 en el Perú al día 9 de septiembre de este año. Esto ya es un consolidado, es un resumen de todo lo que hemos conversado. Las muestras totales tomadas son 17.110.053 muestras, casos positivos 2.158.493, casos positivos de las últimas 24 horas, estamos hablando del día 9 de septiembre, 561, internados hospitalizados 3.691, altas hospitalarias de ese día, del día 9 de septiembre, de hace 2 días, ¿no? 83, pacientes en UCI acumulados, ¿no?, 1.131, fallecidos de ese día, del día 9, 18 fallecidos. Total acumulado desde el inicio de la pandemia, 198.621. La letalidad, 9.2 de todos los casos registrados. Acá la evolución del 20 de agosto, ¿no?, a septiembre de 2021. Igualmente ya lo hemos revisado, ¿no?, cómo es que día a día se han ido acumulando. No es por si acaso no es datos del día, sino son acumulamientos. Por decir, la letalidad al 26 de agosto fue de 9.23. Esta letalidad, ¿cómo ha ido evolucionando?, ¿no? Al día 9, hace 2 días, ¿no?, 9.20. Ha disminuido algo la letalidad, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos acá
positividad, fallecidos del día, ¿no? Fallecidos del día, el día, por decir, el 26 de agosto, que es el dato que tenemos, ¿no? Fallecieron ese día 21, ¿no? Y miren cómo evolucionó los fallecidos, ¿no? Y el día de hace 2 días, 18, por decirles datos que nos interesan. Pues bien, la tendencia de los infectados en el Perú. Si tenemos la línea azul, un estándar fijo, cómo ha evolucionado en esos niveles, ¿no? La tendencia de infectados, mes a mes, cómo esa línea, la línea roja, ha ido bajando a veces, ¿no? Decíamos en diciembre del 2020 había bajado, y cómo es que, ¿no? En mayo y junio vuelve a elevarse para nuevamente hacia el 3 de septiembre haber bajado tremendamente. Entonces, ¿cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando la incidencia de infectados del COVID-19 en el Perú? Finalmente, tenemos el equipo de protección personal, parte del temario que la jefatura de nuestra asignatura nos ha pedido. Pues bien, sencillamente es ponerles un video, porque no hay mejor forma de explicación que un video en la que las gentes actúan verdaderamente para que los profesionales de la salud que están en contacto directo con gente hospitalizada, ¿no? Diagnosticada o detectada clínicamente, no sean contagiados los trabajadores de salud. Ok, vamos a ver. Doctor, disculpe, ¿tiene que ser sin audio? Ah, pero ¿qué es esto? Pues si se escucha la computadora, sí, nos han escuchado todo. Doctor, ¿Bernil está sin audio? Sí, lo que pasa es esto, pues. Doctor, no se escucha el audio del video. No se preocupen, lo estoy dejando
el aula, pero bajen y también me preguntan. ¿Ya? El audio no ha estado, pero creo que de todas maneras les voy a entregar, lo van a tener en el aula virtual, en la carpeta de trabajos, y también al delegado se lo voy a enviar a su WhatsApp para que les entregue a ustedes. Ok, es todo lo que por el momento podría conversarles. Si hay algún comentario, alguna pregunta, algún aporte de nuestros colegas que nos acompañan, en todo caso estamos a vuestra disposición. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor Medina. Sí, yo tengo una pregunta. Las olas que se han dado han sido por las variantes que se ha tenido, y si ha sido por las variantes que ha habido, esta tercera ola que supuestamente vaticinan va a ser por la variante Delta, y si es así, quisiera saber con respecto a la nueva variante Mu que ha aparecido, ¿cómo se iría a tratar? Claro que las olas que se han ido dando justo han sido de acuerdo a la respuesta que se ha tenido epidemiológicamente a los problemas del COVID-19. Las variantes han incidido en ellas. La tercera ola que estaba en relación pues, supuestamente a la variante Delta, ¿no? No se está dando, al menos en nuestro país, en forma puntual. De repente hemos aprendido a protegernos, de repente las vacunas están haciendo los efectos necesarios, ya estamos en los grupos de 30 años. La MU, hasta donde tengo el reporte del día de ayer, hay un solo diagnosticado con esta variante. Entonces, es muy cierto, las variantes pueden justamente cambiar la vía, la forma de cómo se está produciendo esta pandemia, haciendo más letal y quizás en forma de infecciones más fácilmente asequible al proceso de infección que la primera forma de virus que tuvimos, ¿no? Todo esto está en estudio, no hay nada definitivo, ¿no? Lo que nos dicen la Organización Mundial de la Salud, que estandariza y busca las normas más llegadas a la parte de la ciencia, muchas veces no es tan cierta porque tenemos otras informaciones de otras áreas en las que hacen también estudios de investigación y nos dicen que esto pudiera cambiar. Pero sí, la variante Delta que la esperamos que no nos ataque en tal forma como lo ha hecho con otras áreas del mundo, serían parte posible de la tercera ola si es que llega a existir en el Perú. Bueno, doctor Medina, muy didáctica su clase y también con respecto del equipo de protección personal, se ve claramente que es un equipo cuando se realiza la visita a domiciliario del personal, el equipo que utiliza, pero también sería hacerle recordar a nuestros alumnos que están presentes. El uso, digamos, al inicio fue de una mascarilla y en la actualidad se debe usar 2 mascarillas cuando uno va a los centros comerciales o cuando viaja, digamos, en el micro, ¿no? Y una mascarilla facial. Eso es lo que, y lavarse las manos continuamente cada vez que uno agarra alguna cosa. Si uno va, digamos, al hospital a una consulta, llevar su mascarilla doble, su mascarilla facial, y al entrar lavarse la mano, y al momento de salir también hacer la misma operación, y llegando a casa pues quitarse esa ropa como se hacía al inicio
y, mejor dicho, para que sea lavada, bañarse uno y cambiarse otra ropa, ¿no? Es al menos lo que se estila por protección. Esto fue antes de las vacunas que se hicieran más extensivas. Ahora que se han hecho, hay algunas cosas que han ido evolucionando y entonces han venido otros equipos de mascarilla también más sofisticados, quizás con más estudios que ya hay en nuestro medio, ¿no? Hay una diversidad de mascarillas. Solamente eso quería yo aportar. Gracias, doctor Medina. Gracias, doctor Guara. Lógicamente, el doctor Guara, con mucho criterio, nos está recordando el día a día, en nuestro día a día, el uso diario como ciudadanos, como población en general. Eso es muy importante, ¿no? Las recomendaciones que se están dando a nivel mundial y a nivel nacional en relación justamente a mejorar la protección nasofaringea. Y por supuesto, al no tener las mejores mascarillas, que serían las N95, ¿no? Que sus costos todavía siguen siendo altos, los hospitales también ya no las reparten así nada más, y entonces la protección con la NK95 o las de otras similares, necesitamos utilizar pues hasta en doble mascarilla para poder mejorar nuestra defensa ante la noxa de pacientes infectados, ¿no? Eso es muy cierto. Ha ido evolucionando justamente el criterio de cómo es el contagio, ¿no? Inicialmente teníamos que el contagio podía ser hasta con las manos, entonces comenzábamos el alcohol en las manos, teníamos que podía ser a través de la pisada de los zapatos, también nos desinfectábamos los zapatos y con la lejía a la entrada de cualquier ámbito cerrado. Esto no debe dejarse de hacer, se debe seguir haciendo. El lavado de manos fundamentalmente, que es lo más preciado y fácil de hacerlo, no dejar de hacerlos, es algo que puede colaborar necesariamente para disminuir los contactos con infectados y tener nosotros la misma, ¿no? Es muy cierto eso. Algo más que quisiera también acotar es de que ahora se supone que ya a partir de la próxima semana se van a comenzar a vacunar los jóvenes de 27 años. Y en Arequipa ha empezado a partir ya de entre hoy y mañana de 12 años, pero le van a poner las vacunas que han llegado ahora último, ¿no? Como la de Pfizer o la de Sinovac. Algo más, no olvidemos nosotros que por más que ya estemos o estamos vacunados con las dos vacunas, la protección no es al 100%. De todas maneras, el COVID nos va a agarrar, pero en un porcentaje menos fuerte. Depende también de la constitución de cada paciente, de algunos factores. Por eso tenemos que evitar las reuniones, ¿no? Las reuniones, no olvidarse y en lo posible, pues, no estar en grupos cuando uno va, por ejemplo, a los mercados y no tiene la necesidad de ir por una cosa pequeña, tratar en lo posible de salir rápido y todas esas cosas depende del cuidado también de cada persona. Estamos viendo nosotros por las emisoras o por la televisión de que se encuentran reuniones a veces clandestinas, los jóvenes piensan que no les va a pasar nada, pero claro, a ellos de repente no les pasa nada, pero a sus mayores que están en sus casas, como su papá, sus tíos, sus abuelitos, estos jóvenes llevan el problema del COVID y ahí vienen los problemas para la familia. Entonces no recordar y pensar en todos los demás también jóvenes. Gracias. Gracias, doctor Guara.
El doctor Carlos Soto creo que... Así es, doctor Medina, ¿cómo está? Buenas tardes. Felicitarlo Buenas por tardes, su ¿cómo está? clase, bastante didáctica e informativa, ¿no? Y un poco para reforzar la respuesta al alumno que preguntaba por la primera, segunda ola y la posible tercera ola, ¿no? Entender que en una epidemia, cuando se da la primera ola, va a encontrar a una población virgen, ¿no? Que es casi 100% susceptible, ¿no? En esta primera ola hemos tenido un impacto importante, ¿no? En la segunda ola ya estamos teniendo no solamente todavía un grupo significativo de susceptibles, sino también tenemos aquí ya la aparición de las variantes, ¿no? Entonces la segunda ola sí ha correspondido a una aparición de nuevas variantes y todavía tenemos un grupo importante de población susceptible, ¿no? Y ya para esta tercera ola las condiciones son completamente diferentes, ¿no? En esta tercera ola ya tenemos, por un lado, la vacuna, que la vacuna no impide la infectividad, y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? En un brote epidémico hay que medir tres indicadores importantes, lo que es la infectividad, lo que es la patogenicidad y lo que es la virulencia, ¿no? Entonces, la infectividad con la vacuna no se reduce, ¿no? Todavía hay más con la nueva variante, la variante Delta, es mucho más infectiva, entonces va a haber una mayor infectividad, ¿no? Lo que sí reduce la vacuna es la patogenicidad y la virulencia, ¿no? ¿Qué es la patogenicidad? Que vamos a tener un alto porcentaje de posibles infectados asintomáticos, ¿no? Y eso es posible lo que está pasando, ¿no? Es posible que hay personas que están infectándose, están siendo asintomáticos y no están siendo detectados, porque no estamos haciendo screening para detectar infectados, ¿no? Solamente estamos captando sintomáticos, ¿no? Ahora tenemos ya una gran cantidad de personas que han enfermado en la primera y segunda ola, entonces el nivel de susceptibles ha bajado, ¿no? Y cuando baja el nivel de susceptibles, la posibilidad de la tercera ola va a estar a expensas de las reinfecciones luego, ¿no? Y que según el modelamiento que estamos trabajando ahora, para un escenario conservador, estamos considerando un 1% de reinfección, ¿no? Y para un escenario, el peor escenario que podría suceder puede ser hasta 5% de reinfección. O sea, personas que ya se enfermaron no están libres, pueden reinfectarse. Y las reinfecciones generalmente aparecen después de 3 meses, ¿no? La vacuna nos está protegiendo de los casos graves, lo que es la virulencia. ¿Qué es la virulencia? La capacidad que tiene la gente de producir casos graves y fatales, ¿no? ¿Qué son los casos graves? Que necesitan el manejo de unidad de cuidados intensivos o que llegan a fallecer, pues, ¿no? Entonces, eso sí también reduce la vacuna. Por eso recomendamos a la población que no rechace la vacuna, cualquiera que sea la vacuna, porque algunos están esperando que venga todavía la Pfizer y porque no quieren vacunarse con la Sinopharm, ¿no? Mi recomendación es que se vacunen con cualquiera de las vacunas que esté disponible, porque todas las vacunas nos van a permitir reducir el riesgo de complicaciones y de muerte, ¿no? Entonces, sí, no hay que bajar la guardia en lo que dice el doctor Guara, en las medidas de protección, ¿no? Hay que siempre usar nuestra mascarilla, siempre mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿no? Que eso es parte importante, ¿no? Y definitivamente, si no hay, podemos evitar las reuniones, hay que evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, de que va a darse la tercera ola, se va a dar. No vamos a decir que no se va a dar, porque está proyectado que empiece a fines de septiembre, pues es una proyección, pero de darse se va a dar, ¿no? Entonces, a pesar de que logremos nosotros una población vacunada de manera importante, ya estamos viendo las experiencias de otros países, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, como Israel, ¿no? Que están teniendo una gran cantidad de infectados en este momento, a pesar de que han tenido coberturas vacunales importantes, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia para nada, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias, doctor Soto. Lógicamente que sí, ¿no? Como decía el doctor Soto, hay que vacunarse con
con cualquiera de las vacunas que hay. Mejor es una vacuna que no tener nada, diríamos. Lógicamente, la Pfizer ha dado mejores resultados en pacientes o en personas por encima de los 60 años, en la cual la Sinopharm, en nuestra propia realidad y mi propia experiencia, hemos tenido colegas que habiéndose vacunado conjuntamente con nosotros con la Sinopharm han fallecido, ¿no? Yo personalmente, que veo buena cantidad de pacientes que en forma clínica, con la Pfizer solamente tengo infectados con síntomas muy leves, pero con la Sinopharm, pacientes estoy hablando por encima de los 60 años, ¿ah? Ojo, no estoy hablando, han fallecido. Pero ahora vivimos que tenemos la Sinopharm y está siendo aplicada a los jóvenes. En él sí, esta vacuna china, que sencillamente tiene diferente forma de trabajar la detención de la enfermedad, de la infección, sí trabaja en jóvenes y en adultos, ¿no? En ellos sí la respuesta es buena. Y en este momento los que se están vacunando son adultos y jóvenes. Entonces creo que es importantísimo que se vacunen con lo que hay, ¿no? La otra, la Pfizer, es pues de mejor protección para los pacientes por encima de los 60 años que ya se vacunaron, ¿no? Que ya se vacunaron. Eso es muy cierto. ¿Tenía alguien más? Don Manuel Luis Ugarte, ¿sí? Sí, doctor Medina, si me permite hacer una pregunta al doctor Soto. Sí, por favor, adelante. Doctor Soto, buenas tardes. Tengo unas preguntas. Bueno, desde su punto de vista, de opinión, quería saber cómo usted ha visto el manejo de justamente del COVID como epidemia acá en el Perú, desde el momento que lo hemos tenido, ¿no? Quería saber su opinión sobre eso. Y también quisiera saber qué medidas usted tomaría justamente para esta tercera ola que se viene. Si las medidas que usted tomaría son las esperadas que está tomando el gobierno o son diferentes, ¿no? Bueno, en realidad, si vamos a evaluar el manejo del COVID en el país, yo diría que en todo el mundo el manejo del COVID no ha sido el ideal, ¿no? Primero, porque no ha sido el ideal, porque es una nueva enfermedad que la estamos conociendo paso a paso, ¿no? Entonces se han probado una serie de estrategias terapéuticas, algunas efectivas, otras menos efectivas y algunas contraproducentes, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que hacer algo, ¿no? En el Perú ha sucedido lo mismo, ¿no? Y bueno, en el Perú hemos tenido dificultades serias por la disponibilidad de la respuesta institucional, ¿no? Yo diría sectorial en general, porque no solamente es la institucional, sino de todo el sector, tanto el sector público, privado, ¿no? O paraestatal, ha tenido las mismas dificultades, ¿no? Esta pandemia nos ha descubierto que al inicio de la pandemia solamente el Ministerio de Salud tenía 200 camas UCI para todo el país, ¿no? Entonces, definitivamente con eso no íbamos a soportar pues, el impacto de esta enfermedad para los casos graves, ¿no? Que se ha ido mejorando en la segunda ola. Bueno, hubo un silencio, digamos, de gestión al final de la primera ola, porque no creían, igual que estamos pensando que no va a haber tercera ola. Yo definía que la segunda ola empezaba en noviembre. No, dijeron la segunda ola empezará en febrero, marzo del siguiente año, ¿no? Y no nos hacían caso y empezaron a desactivar servicios, ¿no? En el hospital que yo estoy también igual, desactivaron servicios ya. Entonces, sin embargo, en noviembre empezó la segunda ola, ¿no? Y esta segunda ola ha sido pues fatal, ¿no? Porque la segunda ola ha tenido un incremento de 161% en lo que es incidencia y de 162% en lo que es mortalidad, ¿no? O sea, ha habido mayor impacto de la pandemia en la población. Y eso que nos dice que definitivamente en una epidemia de esa naturaleza no podemos bajar la guardia en nada. Igual mi recomendación para esta tercera ola, que es seguir implementando los servicios, ¿no? Seguir mejorando las camas UCI, ¿no?
seguir mejorando ahorita. Si no tenemos camas UCI, por lo menos cánulas de alto flujo, ¿no? Que nos van a ayudar a soportar el posible impacto, y la proyección del impacto de la tercera ola es mayor que la de la segunda ola todavía, ¿no? Entonces, no nos sintamos de repente ya exitosos por lo que las tendencias de la vigilancia nos están determinando. Vamos siempre a estar preparándonos para la tercera ola, que va a aparecer, la tercera ola va a venir. De repente no vendrá en septiembre, no vendrá en octubre, a lo mejor viene en diciembre, pero no podemos bajar la guardia. Entonces, siempre tenemos que tener los servicios disponibles. Ahora, lo que está haciendo el gobierno, definitivamente acá tenemos pues una crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social y una crisis política, ¿no? Y definitivamente, frente a la crisis social y económica, también el gobierno tiene que dar algunas medidas, ¿no? Yo creo que las medidas que ya está dando es para reducir el impacto social y económico, que epidemiológicamente yo no lo recomendaría todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita liberar las clases en los colegios, en los colegios que tienen determinada infraestructura podría hacerse, ¿no? Pero en aquellos colegios que no están preparados, yo diría que todavía, ¿no? Entonces, si no hay que hacerlo de manera 100% presencial, ahora podemos hacer trabajo mixto, semipresencial, ¿no? Entonces, de esa manera, y garantizando, pues, el aforo y el distanciamiento social, que es fundamental, ¿no? Entonces, si nosotros garantizamos que la gente entre en una cultura preventiva, que es protegiéndose, haciendo la protección con los equipos de protección personal, garantizando el distanciamiento social, es la mejor forma, ¿no? Y bueno, la vacuna nos va a ayudar a reducir el riesgo, pues, ¿no? Algo más, perdón, doctor Medina, Adelante, quisiera adelante. acotar. Los hospitales de primer nivel que tiene el MINSA, en la actualidad, si bien es cierto, están abandonados, porque siempre por medio de los hospitales de primer nivel donde se hace epidemiología, no están funcionando. Por ejemplo, hay un 30 o 40%, quizás un poco más, de niños que no se han vacunado con esta pandemia sobre las enfermedades tradicionales que se acostumbra a poner las vacunas, ¿no? Se ha descuidado. Y eso, el gobierno que salió y los antecesores con esto de la pandemia lo han descuidado. El último gobierno que ha estado anteriormente ha hecho una programación hasta diciembre, que es la que se está continuando. Y se está continuando nada más, y este gobierno ha puesto el piloto automático, a mi parecer, y no está haciendo nada por salud, está continuando con lo que está nada más. En esa manera, y con las versiones que hace o que no hace, que calla, hace que la incertidumbre haya pues una desfase, en el sentido de que las cosas comienzan a subir y es más daño lo que nos hace, ¿no? Esperamos que mejore y recapacite este gobierno, porque el daño es tremendo. Nuestros niños que no participan en el colegio están aislados socialmente, y es mucho daño lo que se está haciendo. Entonces, en la actualidad hay que pensar que necesitamos más psicólogos, más psiquiatras a nivel nacional en esta especialidad, porque ya no va a ser igual nuestra vida de hoy para adelante, ya no podemos echarnos atrás. Entonces hay que poner de nuestra parte. Gracias. Gracias, doctor Huarac. Las palabras del doctor Soto podrían sonar a ser tremendistas, pero hay que hacer caso a los que saben. Y el doctor Soto, además del conocimiento, tiene la experiencia. Ha estado los últimos años trabajando en la parte epidemiológica de una área geográfica con un problema social bien álgido, como es la zona del Agustino y el Hospital Hipólito Yrigoyen. Y ella nos decía en el año pasado que iba a suceder lo que sucedió, pero que las opiniones de la gente que estaban en el trabajo de campo no eran muchas veces escuchadas. Esperemos que en esta oportunidad lo escuchen, doctor Soto. Es muy importante que justamente las gentes que tienen la experiencia puedan aportar, y en ese sentido
su aporte es muy, muy importante. Lógicamente que sí. Y el doctor Guara, con el conocimiento y con la experiencia de vida docente, y lógicamente nos dice algo semejante, y eso es muy cierto. No tenemos nada, todo es nuevo, la evolución es nueva, la experiencia es nueva, ¿no? Si nosotros hubiéramos sabido lo que sabemos ahora de este virus, al inicio de la pandemia, estoy hablando en marzo, abril, mayo del año pasado, hubieran muerto menos gentes. Nosotros hemos ido manejando esquemas de tratamiento, a veces con resoluciones ministeriales que nos daban para poder manejar, y muchas veces con nuestra propia experiencia y razonamiento educacional de lo que es un virus, de lo que es el manejo epidemiológico, de lo que es el manejo de los antibióticos y todo lo demás, ¿no? Si los italianos no hubieran hecho las autopsias, no hubiéramos sabido exactamente el problema de las trombosis, que finalmente es lo que mató a mucha gente, ¿no? Y nosotros hacíamos los elementos de atención no las más apropiadas, pero era el desconocimiento de todo el mundo, ¿no? Porque opinaban los ingleses, opinaban los franceses, opinaban los italianos, opinaban todas las gentes, menos los chinos. Los chinos no opinaban, los rusos tampoco no opinaban, o al menos nunca nos llegó una comunicación de ellos. Entonces, y nuestras propias experiencias como Perú. Quizás hemos hecho tratamientos que después fueron estandarizados, fueron reconocidos por la OPS, por el mismo ministerio, pero lo hicimos nosotros en forma inicial, como experiencia propia. En corto tiempo hemos avanzado en el conocimiento del virus. La aparición de las cepas nuevas, lógicamente, son materia de estudio, y eso hay que hacerlo. Pero la protección epidemiológica no puede cambiar. Y todo ello lo han dicho ya los maestros, y creo que eso debe quedar en la mente de cada uno de los estudiantes, y no solamente para conocimiento intrínseco, sino para poderlos propagandizar, para poder ser fuente del conocimiento y fuente de propaganda del conocimiento en forma más entendible a nuestros familiares, amigos, vecinos, a los que nos escuchan. Porque es un gran problema el que tenemos, que la tercera ola de todas maneras se va a dar, no sabemos en qué magnitud, pero debemos estar preparados para seguir adelante, porque la vida al final de todo continúa y lógicamente estos 2 años, este año 2000 va a ser un bache tremendo en el elemento educacional en todos los niveles, ¿no? Primario, secundario, universitario, va a ser un bache. Hacemos lo que podemos, pero creemos que tenemos que saber levantarnos así como uno se levanta después de una guerra. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Doctor Alvite, si no hubiera nada, creo que daríamos por terminada la reunión. Ok, el día de mañana a las 8 yo les estoy haciendo llegar en pocos minutos, les estoy a través de su delegado la lectura de la que vamos a seguir conversando, la que vamos a seguir dando mayores conocimientos. Los colegas que nos van a acompañar van a dar luces de todos ellos, y ustedes fundamentalmente con el conocimiento y con la revisión que hagan del mismo podremos conversar y en un momento dado dar aportes. Mañana entonces, con todos ustedes a las 8 de la mañana, estamos, por lo tanto, se da por terminada esta reunión. Saludo para todos los colegas y mañana, señores alumnos, estamos juntos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctores. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias, doctores. Gracias.